¿Sabe por qué Interempresas Media es forma de difusión profesional número 1? Por la potencia web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una red de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia al Foro Potencia, que hoy tratará sobre el nuevo reglamento de máquinas. Como sin duda conocéis, el pasado 29 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las máquinas, y por el que se deroga, entre otros documentos, la Directiva 2006/42 del Parlamento Europeo y del Consejo, la famosa Directiva de Máquinas, que ha sido hasta ahora el documento focal acerca de lo que debían cumplir las máquinas. Esta directiva ha sido muy controvertida, con deficiencias e incoherencias, tanto en lo que se refiere a los productos incluidos en su ámbito de aplicación, como a los procedimientos de evaluación de la conformidad. Además, la posterior introducción en el mercado de máquinas más avanzadas, que no dependen tanto de los operadores humanos, así como de otro tipo de mejoras que tienen que ver con el tratamiento de la información en tiempo real, la resolución de problemas, la movilidad, los sistemas de sensores, el aprendizaje, la adaptabilidad y la capacidad de operar en entornos no estructurados, como sucede en la construcción, han puesto en evidencia la necesidad de esta actualización reglamentaria. Por otra parte, el informe de la Comisión sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil, tanto referente a la inteligencia artificial como al Internet de las cosas y a la robótica, ponían de manifiesto la presencia de nuevos retos para la seguridad de los productos, evidenciando que la legislación vigente en materia de seguridad, incluida la Directiva de Máquinas, presentaba una serie de resquicios jurídicos a este respecto que debían corregirse, por lo que el presente reglamento debería también cubrir los riesgos para la seguridad derivados de las nuevas tecnologías. Estos dos argumentos son una pequeña parte de las consideraciones que han movido al Parlamento Europeo y al Consejo a la publicación del Reglamento de Máquinas, objeto de nuestro foro, y que será explicado en sus aspectos más importantes por Sergio Serrano, director técnico de Anmopic, que además ha sido una de las personas que han estado trabajando en el documento durante interminables sesiones en Bruselas. Por otra parte, la obligatoriedad de cumplir este reglamento obliga a los fabricantes de maquinaria a un importante esfuerzo de readaptación e innovación en sus diseños, en sus procesos constructivos y en sus fabricados finales, para que los beneficios de todo tipo que este reglamento incorpora se transformen en mejoras no solo para los usuarios, sino también para su entorno y para la sostenibilidad del mismo. Para abordar estos aspectos, contamos con la presencia de Octavi Luján, responsable de conformidad de producto y homologaciones de AUSA. Sergio Serrano Tomás es licenciado en Ciencias Químicas y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en sus 3 especialidades, Seguridad, Higiene y Ergonomía, y es el director técnico de Anmopic desde hace 15 años, siendo en la actualidad un experto en normativa a través del desempeño de las secretarías de numerosos comités técnicos de normalización de UNE. Igualmente, y gracias a su constante presencia en Bruselas, es un experto en la intrincada legislación técnica europea y en los procedimientos de evaluación de la conformidad exigido por las directivas comunitarias,
no solo sobre máquinas, sino también sobre emisiones sonoras, emisiones de motor, conformidad electromagnética, seguridad eléctrica, etc., siendo por tanto el ponente ideal para abordar la primera parte del tema de hoy. ANMOPIC es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción, organización sectorial de carácter privado y sin ánimo de lucro, constituida en 1982 con el fin de defender los intereses de sus asociados. Actualmente es miembro del Comité Europeo de Equipamiento para la Construcción, CECE, y de la Asociación Española de Normalización, UNE, de la Confederación Nacional de la Construcción, de la Plataforma Tecnológica Española de Construcción y de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres, siendo el mejor instrumento de promoción exterior para las empresas que la integran, y contando además por parte de instituciones tales como la Dirección General de Comercio Exterior, el Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX, y la Dirección General de Industria y de la PYME, con el reconocimiento como organismo nacional representativo del sector. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por tu colaboración y estamos deseando oírte. Así que adelante cuando puedas. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por tu introducción y presentación. Comparto la pantalla. Muchas gracias también al Foro Potencia por contar, especialmente Interempresas, por contar con ANMOPIC para hablar sobre el nuevo reglamento de máquinas. Como has comentado, es una de las piezas claves de la legislación que afecta a los fabricantes de máquinas de construcción y por eso pues, participamos desde que se comenzó a revisar en lo que sería su desarrollo. Como tengo solamente 25 minutos, me voy a centrar en 7 aspectos principales que me gustaría que os quedaran de la presentación de hoy. Ya ha comentado Ricardo que el nuevo Reglamento Europeo sobre Seguridad en Máquinas se publicó en junio del 2023. No hablamos de un reglamento que sea totalmente nuevo, sino que se trata de una versión revisada de la Directiva 2006/42/C de máquinas, cuya primera versión se aprobó en el año 1989. Estamos hablando que el reglamento de máquinas sería la tercera versión de la legislación que regula la comercialización de máquinas en la Unión Europea. Aunque el reglamento entró en vigor el 19 de julio del 2023, las disposiciones que se establecen a fabricantes dentro del reglamento no serán aplicables hasta el 20 de enero del 2027, fecha en la que quedará derogada definitivamente la Directiva 2006/42/C, que es la que aplicamos en la actualidad. Hablamos de que no es un periodo transitorio en el que vayan a convivir tanto la Directiva de Máquinas como el nuevo Reglamento de Máquinas, sino que hablamos de un periodo de adaptación en el que los fabricantes tenemos hasta el 20 de enero del 2027 para adaptarnos a los nuevos requisitos y obligaciones del Reglamento de Máquinas. Para aquellos que no conozcáis el Reglamento de Máquinas, el Reglamento de Máquinas lo que hace, así como las anteriores directivas de máquinas, establece los requisitos de salud y seguridad relativos al diseño y fabricación de todos los productos que están incluidos en su ámbito de aplicación, a fin de permitir su comercialización o puesta en servicio en la Unión Europea. Cuando decimos productos incluidos, además de las máquinas, hay una serie de productos relacionados que están también incluidos dentro del ámbito de aplicación y que se utilizan conjuntamente con una máquina o es una parte de la misma. Hablamos de equipos intercambiables, accesorios de elevación, componentes de seguridad y cuasi máquinas y otros productos, ¿vale? Además, el reglamento también establece normas para permitir la libre circulación en la Unión Europea de los productos incluidos en su ámbito de aplicación. Con estos requisitos lo que se establece es un doble objetivo, se persigue un doble objetivo. Por un lado, garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas, en particular de los consumidores y usuarios profesionales, ¿vale? Está destinada o dirigida tanto a usuarios particulares que puedan utilizar máquinas como a usuarios profesionales, que es el caso que nos ocupa hoy, para realizar trabajos en obras de construcción o en minería. Y además de garantizar este elevado nivel de seguridad, también el segundo objetivo es eliminar las barreras al comercio entre los Estados miembros. En el año 2018, la Comisión empezó a estudiar lo que sería la revisión de la Directiva de Máquinas. En un informe de análisis concluyó que la Directiva de Máquinas
cumplía el objetivo para el que se había desarrollado, que es proteger la seguridad de las personas, como os comentaba, pero sin embargo, debido a la evolución de la tecnología en la maquinaria, se observaba que no se estaban cubriendo los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías digitales emergentes. Hablamos de temas de IoT, hablamos de temas de ciberseguridad, de robótica, de inteligencia artificial. Además, también hay una serie de puntos que contenía la directiva de máquinas que eran mejorables porque no había una interpretación uniforme dentro de la Unión Europea y se consideraba que, aprovechando esta revisión para incluir estos nuevos requisitos relacionados con las tecnologías digitales, se podía aprovechar para revisar y mejorar lo que sería la aplicación de la directiva para hacerla más eficaz, ¿vale? Y ahora estos 7 puntos son los que os comentaba, los principales cambios cuando hablamos de máquina de construcción y que os voy a ir comentando. El primer punto que os puede llamar la atención es que antes hablamos de directiva, ahora hablamos de reglamento. ¿Cuál era el problema con la directiva de máquinas? Como todas las directivas, tienen que ser transpuestas al ordenamiento jurídico nacional por los Estados miembros, en el caso de España por el Real Decreto 1644 del 2008. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que se había observado que algún Estado miembro a la hora de transponer estaba estableciendo requisitos que afectaban a la libre circulación de la maquinaria. Eran requisitos más exigentes a los que venían en la directiva de máquinas debido a una mala interpretación de las disposiciones. Otros países tardaron mucho en publicar y adoptar la directiva de máquinas en su país, con lo cual en ese país no aplicaba la directiva de máquinas, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho en el nuevo reglamento de máquinas? Pues como hablamos, conversión de directiva a reglamento. Al convertir la directiva a reglamento, se reducen las posibles divergencias derivadas de la interpretación en cada Estado miembro. Este reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Es decir, no vamos a tener ahora 27 textos nacionales que adopten el reglamento de máquinas, sino que el reglamento de máquinas, ya el texto que tenemos, es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Ese es el primer cambio fundamental destinado a garantizar la seguridad jurídica de los fabricantes de maquinaria. Segundo cambio, la directiva de máquinas que venía del año 2006 no había sido alineada con el nuevo marco legislativo para la comercialización de productos en la Unión Europea. Al no estar alineado con este nuevo marco legislativo de la Unión Europea, se producían unas incoherencias cuando una máquina está sujeta a otras legislaciones de comercialización europeas. Puede ser la Directiva de Emisiones Sonoras, puede ser la Directiva de Compatibilidad Electromagnética, puede ser la Directiva de Baja Tensión, la Directiva de Equipos Radioeléctricos. Las máquinas no solamente están sujetas a la reglamentación de máquinas, sino que en función de las características de la máquina, pues puede ser aplicable otras legislaciones. Lo mismo, se creaba un problema, una confusión para los fabricantes y una inseguridad jurídica. Pues lo que se ha hecho en el nuevo reglamento ha sido aprovechar para alinear las disposiciones del reglamento con el nuevo marco legislativo de la Unión Europea. Se han alineado y armonizado las definiciones de los agentes económicos y sus obligaciones, que comentaré a continuación, las reglas sobre el marcado CE, las reglas sobre la declaración UE de conformidad, las reglas sobre la presunción de conformidad, los módulos para la evaluación de la conformidad, las normas relativas a los organismos notificados que van a participar en la evaluación de conformidad de las máquinas consideradas peligrosas y las normas sobre vigilancia de mercado, ¿vale? Para detectar máquinas no conformes. Aquí, si os fijáis, hablo de marcado CE y ahora hablo de declaración UE de conformidad, ¿vale? Simplemente en el caso de la declaración cambiamos el CE por UE para alinearlo, pero el marcado va a seguir siendo las iniciales CE, ¿vale? Os decía, la alineación con el nuevo marco legislativo conlleva la aclaración de las obligaciones de los agentes económicos. Ahora, de forma específica, en el nuevo reglamento de máquinas se establecen
obligaciones muy detalladas para fabricantes de máquinas, para importadores y para distribuidores, es decir, todos aquellos que participan en la cadena de suministro de la maquinaria, desde el que la fabrica hasta llegar al usuario. Estas obligaciones son proporcionales en función a la función que desempeña cada uno de estos agentes en la cadena de suministro. Es decir, a un fabricante, por ejemplo, se le va a exigir que se responsabilice sobre los requisitos esenciales de seguridad y salud que apliquen a su máquina y los cumplan, ¿vale? Pero, por ejemplo, a los importadores lo único que se le va a pedir es que verifiquen que el fabricante original de la máquina ha llevado a cabo la evaluación de la conformidad pertinente y ha elaborado la documentación técnica que permite demostrar que una máquina es conforme con los reglamentos, ¿vale? En el caso de los distribuidores, lo que se le va a pedir es que verifique que tanto fabricantes como importadores pues, han colocado correctamente el marcado CE en la máquina, que la máquina va acompañada de las instrucciones de uso en la lengua del país donde se vaya a utilizar la máquina, o se vaya a introducir la máquina, y que vaya acompañado de la declaración UE de conformidad. Otros casos en los que las obligaciones del fabricante pueden aplicar a importadores y distribuidores, bueno, pues aquellos distribuidores o importadores que comercialicen las máquinas bajo su propio nombre o marca o realicen modificaciones sustanciales, pues adquieren la consideración de fabricante y por tanto deberán responder a las mismas obligaciones. Otros casos también, cualquier persona que realice una modificación sustancial en una máquina. Luego comentaré el tema de modificación sustancial. Cuando hablamos del ámbito de aplicación, exclusiones, definiciones, bueno, pues se observó que tanto el ámbito de aplicación como ciertas definiciones no eran lo suficientemente claras y causaban una cierta inseguridad jurídica. Además, también la directiva de máquinas, al no estar muy claro el ámbito de aplicación, pues se producían solapamientos e incoherencias con otras legislaciones de la Unión Europea. ¿Cómo se ha solucionado este problema en el reglamento? Pues por un lado, se ha eliminado la inconsistencia en la exclusión de productos eléctricos o electrónicos que incorporan funciones Wi-Fi. Se ha precisado la exclusión de los medios de transporte, ¿vale? Hablamos de que el reglamento de máquinas aplica a máquinas que se puedan instalar en medios de transporte, pero no a los medios de transporte en sí, para los que ya existe una legislación específica. Además, se han modificado las definiciones de máquina y cuasi máquina para aclarar los límites entre ambos productos. Sin embargo, bajo mi punto de vista, aunque ese era el objetivo, realmente no se ha conseguido de una forma adecuada y vamos a tener que trabajar desde las asociaciones para hacer entendible qué es una cuasimáquina y cuáles son las obligaciones de los fabricantes de cuasimáquina. Se incorpora también una definición de modificación sustancial para garantizar que las máquinas modificadas no dejen de cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad. Es habitual que máquinas que han sido comercializadas o puestas en servicio se modifiquen pues, para añadir alguna función o para mejorar las prestaciones. Bueno, pues se introduce esta definición de modificación sustancial y unas obligaciones para las personas que la realicen. Además, también se armoniza la interpretación por parte de algunos Estados miembros de quién es el responsable de la instalación permanente de un aparato elevador. Se producía la circunstancia de que a la hora de instalar un aparato elevador de forma permanente, hablamos por ejemplo de un puente grúa, el instalador y el fabricante no era el mismo. Se producían problemas o accidentes con esa máquina y no estaba claro si la responsabilidad era del instalador o del fabricante. El nuevo reglamento de máquinas deja claro que la responsabilidad de la instalación permanente de un aparato elevador siempre va a ser del fabricante. Os comentaba el tema de modificación sustancial. Os he comentado que se incorpora la definición. Entonces, lo que tenemos es que cuando una máquina se modifique después de su introducción en el mercado o puesta en servicio, ya sea por medios físicos o digitales, por ejemplo, la modificación de un software de la máquina, ¿vale?, de una manera no prevista por el fabricante y fundamental y muy importante, que pueda implicar que deje de cumplir los requisitos esenciales de salud y seguridad que le sean aplicables a esa máquina. Entonces, cuando se produzcan todas estas circunstancias, hablaremos de una modificación sustancial. La persona que lleve a cabo esta modificación sustancial asume la obligación de fabricante y debe asegurarse de que la máquina modificada sea conforme con los requisitos aplicables. Declarar
que es el caso bajo su exclusiva responsabilidad, deberá elaborar una declaración UE de conformidad donde haga referencia a que es una máquina modificada y deberá aplicar el procedimiento de evaluación de la conformidad pertinente. Para facilitar un poquito a la gente que pueda hacer estas modificaciones sustanciales, hablamos de que la evaluación de la conformidad solo se aplicará a la parte que se haya modificado de la máquina, siempre claro está que la modificación no afecte la seguridad de la máquina en su conjunto. El tercer punto importante, o cuarto punto importante, la documentación en formato digital. La directiva de máquinas no especifica el formato en el que deben entregarse las instrucciones de uso y la declaración de conformidad. Es en la guía de aplicación de la directiva, elaborada por el Comité de Máquinas, donde se insta a hacerlo en formato impreso para garantizar que todos los usuarios puedan tener acceso. Claro, hablamos de que esta directiva era desde el año 2006. Desde entonces, el uso de tecnologías digitales y de Internet ha aumentado significativamente, con lo cual ya no es tan complicado poder que las personas, los usuarios, puedan leer un manual de instrucciones en formato digital. Además, hay un tema importante, que es el del impacto medioambiental y el de los costes que supone a los fabricantes tener que elaborar toda la documentación que debe acompañar a la máquina en formato papel. ¿Cómo se resuelve esto en el reglamento? Bueno, pues el reglamento de máquinas ahora permite de forma explícita que los fabricantes pueden proporcionar las instrucciones de uso en formato digital, en el caso de máquinas destinadas a usuarios profesionales y bajo ciertas condiciones. Es decir, el fabricante puede decidir si entregarlas en formato papel o entregarlas en formato digital, ¿vale? Además, hablamos de máquinas destinadas a usuarios profesionales. En el caso de máquinas destinadas a consumidores, las instrucciones de seguridad y salud deberán entregarse en formato papel. Pero en nuestro caso, usuarios profesionales, se permite entregarlas en formato digital. Y bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son estas? En primer lugar, la forma de acceder a este manual digital tiene que ser sobre la máquina. Un ejemplo, que no es la única solución, sería colocar una etiqueta con un QR que te lleve al manual del fabricante, ¿vale? Además, debe estar en un formato que sea imprimible y que se pueda guardar en un dispositivo electrónico. Y por último, deberá mantenerse al menos durante 10 años desde que se ha introducido en el mercado esa máquina o durante su vida útil. El reglamento de máquinas también deja abierto a que en caso de que el usuario lo solicite en el momento de la compra, el fabricante deberá proporcionar de forma gratuita las instrucciones de uso en formato papel en un plazo máximo de un mes. Estas son obligaciones que están en el reglamento de máquinas y, por tanto, ya son de obligado cumplimiento. En el caso de la declaración UE de conformidad también se permite entregarla en formato digital y, en este caso, en lo que sería el manual de instrucciones, se puede incluir la dirección de Internet o un código legible por máquina donde se puede acceder a esa declaración. Esto es un cambio fundamental importante. Os recuerdo, 20 de enero del 2027, ¿vale? Es cuando serán de obligado cumplimiento las aplicaciones del reglamento de máquinas y los requisitos. El tema de las tecnologías digitales que ha comentado Ricardo. Bueno, la directiva de máquinas no contemplaba los riesgos derivados de las nuevas tecnologías digitales, no se tenían en cuenta las máquinas conectadas, robots colaborativos, máquinas autónomas, el creciente uso del software, las aplicaciones de aprendizaje automático que se puedan ir incorporando en el software de máquinas, con lo cual en el reglamento lo que se ha introducido es un importante número de requisitos de seguridad y salud relacionados con el software y sus actualizaciones, con máquinas conectadas, con ciberseguridad, sistemas de aprendizaje automático, robótica colaborativa y máquinas autónomas. Aquí debo precisar que siempre riesgos relacionados con la seguridad y salud de las personas, no con el correcto funcionamiento de una máquina, sino conlleva un peligro. Hablamos de software y sus actualizaciones. Bueno, pues las actualizaciones que se puedan producir del software en una máquina pueden derivar en nuevos peligros o aumentar riesgos ya existentes en la máquina. Por lo cual los fabricantes lo tendrán que tener en cuenta en su evaluación de riesgos
del diseño y fabricación de la máquina, así como la documentación técnica que deberá demostrar la conformidad. Deberá llevar un registro del código fuente y de todas aquellas actualizaciones que se produzcan. En caso de máquinas conectadas, cualquier fallo de la conexión, de la conectividad de una máquina que pueda afectar a la seguridad y salud de las personas, ¿vale?, no deberá provocar situaciones peligrosas. Deberá dejar la máquina en condiciones de seguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, nos hablamos de ciberseguridad desde los aspectos de la seguridad. Es decir, puede ser que un hacker se meta en la máquina, si hablamos de una máquina autónoma, pues para asumir el control de la máquina y poder hacer el mal con ella. O puede ser que en una instalación que contenga una instalación de áridos o de hormigón que contenga un software, pues actuar sobre ese software para desactivar alarmas de seguridad, pues que suba la temperatura, que suba la presión, etcétera, y todo ello pueda provocar explosiones o accidentes. Cuando hablamos de aprendizaje automático o comportamiento autoevolutivo de las máquinas, estamos hablando de que cada vez las máquinas pueden incorporar un software que le permite realizar funciones por sí mismas sin que intervengan las personas. En ese caso, ese software siempre va a tener, no va a poder generar peligros. Y como decía, tiene que tenerlo en cuenta el fabricante, esa evolución de la máquina, los peligros que puedan derivarse de ella, ¿vale? Robótica colaborativa. La directiva de máquinas se centraba en robots industriales, es decir, robots que estaban protegidos mediante medidas de protección de las personas, pero la robótica colaborativa estamos hablando de que hay un robot que está trabajando mano a mano con una persona o que están ambos trabajando en el mismo espacio, comparten el mismo espacio. Pues en este caso, el reglamento lo que trata es de que esa interacción entre hombre y máquina nunca pueda derivar en una situación peligrosa. Y por último, máquinas autónomas. Se establecen numerosos requisitos para paliar los riesgos derivados de la utilización de máquinas autónomas. Cada vez vamos viendo más prototipos de este tipo de maquinaria, sobre todo en minería, también algunos ya en construcción. Hablamos de dumperes extraviales, hablamos de compactadores, hablamos de cargadoras, maquinaria de movimiento de tierra. Bueno, pues para el tema de máquinas autónomas, lo mismo. Los requisitos están asociados a que esas máquinas que trabajen de forma autónoma siempre haya una persona que supervise su correcto funcionamiento, que no puedan generarse situaciones peligrosas y que lleven los sistemas de detección necesarios para evitar, por ejemplo, atropellos, impactos, etc. Antes hablaba de también en el ámbito de aplicación, cada vez se usa más software para desempeñar funciones de seguridad, con lo cual se ha cambiado la definición de componente de seguridad para comprender tanto componentes físicos como digitales. Además, se ha incorporado un nuevo término a la definición de máquina para incluir un conjunto al que solo le falte la carga de un software destinado a su aplicación específica a fin de evitar que los fabricantes lo clasifiquen como máquina. Estos son dos cambios importantes en lo que sería el ámbito de aplicación derivados de la digitalización de las máquinas. Digo, estos son los principales cambios en lo que serían los requisitos o las principales novedades para todos aquellos que fabriquéis máquinas que incorporen software o que incorporen tecnologías digitales. Además de requisitos relacionados con tecnologías digitales, ¿vale?, la directiva de máquinas, a la hora de evaluar la comisión, detectó que había ciertos requisitos relacionados con la maquinaria tradicional o que no se consideraban suficientes para garantizar la seguridad y salud de las personas o que eran tan prescriptivos que suponían un potencial obstáculo para la innovación de los fabricantes. ¿Qué se ha hecho en el reglamento? Se han introducido, yo aquí os he puesto 6 requisitos llamativos o significativos, ¿vale? Hay más, pero bueno, aquí os he puesto los más importantes que se han modificado. Se adapta el requisito relacionado con los dispositivos de retención en máquinas móviles de forma que los sistemas de retención no van a tener que estar asociados al asiento, sino a la máquina. Con este caso, pues, se estaban impidiendo soluciones innovadoras que ya había por parte de los fabricantes. Un requisito nuevo, muy importante, es para evitar el contacto con líneas eléctricas aéreas. Los fabricantes que fabriquemos máquinas que ya sea por sus dimensiones, porque tengan elementos que se puedan elevar,
etcétera, y que puedan entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas, pues bueno, lo tendremos que tener en cuenta y tendremos que dotarla de los medios de detección y evitación de que se genere un arco eléctrico con la máquina. En el caso de máquinas que haya que acceder dentro, hay que tener en cuenta, hay que diseñar la máquina para que en caso de que haya un accidentado dentro de la máquina se pueda rescatar de forma segura. Se establecen nuevos requisitos relacionados con las emisiones de sustancias peligrosas. Hablamos de máquinas portátiles o guiadas a mano que estén generando emisiones peligrosas, pues habrá que dotarla de dispositivos de captación necesarios. En el caso de maquinaria móvil y máquinas portátiles y guiadas a mano, habrá que mejorar la información que se da en los manuales de instrucciones relacionado con las vibraciones. Habrá que dar los valores de vibraciones de mano o brazo, independientemente de cuál sea el valor. Y una novedad es que habrá que dar, en el caso de máquinas que presenten choques o impactos de vibraciones, habrá que declarar también esos valores. Y por último, se adapta el requisito relativo a los órganos de accionamiento en máquinas para elevar personas. Hasta ahora, si la máquina, el habitáculo de una máquina para elevar personas no estaba cerrado, los órganos tenían que ser de accionamiento sostenido. En este caso, sí, las medidas de seguridad que se pueden incorporar en esa máquina que no lleve un habitáculo permiten que no haya un riesgo para las personas, se podrá ir a órgano de pulsador de planta. En el caso de máquinas con un riesgo potencial inherentemente grave, bueno, pues la directiva de máquinas presentaba disposiciones insuficientes para ciertas máquinas consideradas peligrosas. La lista de máquinas y productos relacionados de especial peligrosidad, la que figura en el anexo 4 de la directiva de máquinas, no había sufrido ninguna modificación desde el año 2006. ¿Qué se ha hecho en el reglamento? Bueno, pues todo lo que era esa lista de categoría de máquinas consideradas peligrosas ahora pasan a estar en el anexo 1 y se agrupan en dos partes, A y B. Además, se incorporan a la lista componentes de seguridad y máquinas con sistemas de inteligencia artificial que desempeñen funciones de seguridad. Y una novedad importante es que se faculta a la Comisión para adoptar reglamentos delegados que permitan modificar este listado, pasar máquinas de la parte A a la parte B, incluir máquinas dentro del anexo, de cara a que sea un anexo más vivo, ¿vale? Y estemos más pegados a lo que es la evolución tecnológica de las máquinas. En lo que respecta a la presunción de conformidad, se mantiene la presunción de conformidad de aquellas máquinas para las que se apliquen normas armonizadas para su diseño y fabricación. Sin embargo, la Comisión también se permite o se le faculta para adoptar reglamentos de ejecución para elaborar especificaciones comunes cuando no existan normas armonizadas para un tipo de producto o para un tipo de peligro. Pero esta opción solamente se utilizará como una solución alternativa excepcional cuando el proceso de normalización esté bloqueado o cuando se produzcan retrasos en el desarrollo de las normas armonizadas adecuadas. Antes os decía, tenemos máquinas consideradas de especial peligrosidad divididas en categoría A y B. ¿Qué procedimientos de evaluación de la conformidad seguimos los fabricantes para demostrar que la máquina cumple el reglamento de máquinas? Aquellas máquinas que no estén clasificadas como de alto riesgo, que no figuren en el listado exhaustivo del anexo 1 del reglamento de máquinas, se mantiene la opción de control interno del fabricante, es decir, autocertificado. En las máquinas que están incluidas en la lista del anexo 1, parte B, se mantiene la opción de control interno del fabricante si se aplican las normas armonizadas pertinentes. Este sería el caso, por ejemplo, si hablamos de máquina de construcción, de tronzadoras de madera, plataformas elevadoras móviles de personal, ascensores de obra, plataformas de trabajo de mástil. Si estas máquinas se fabrican de acuerdo a la norma armonizada de producto correspondiente, los fabricantes pueden autocertificar la conformidad de sus máquinas sin tener que acudir a un organismo notificado. Por último, nos quedan las máquinas que figuren en la parte A. Para este tipo de máquinas o productos relacionados, siempre el fabricante va a tener que acudir a un organismo notificado, independientemente de si existen normas armonizadas para su producto. Tenemos el reglamento de máquinas, tenemos un listado de 800 normas armonizadas que sirven de apoyo a la directiva de máquinas. Pues de aquí al 2027 lo que tenemos que hacer es revisar
y adaptar todas estas normas para garantizar que sirven de apoyo al nuevo reglamento de máquinas. Aquí vamos con retraso, todavía no se ha publicado el mandato de la comisión por la que se puede empezar a trabajar en normas armonizadas para el nuevo reglamento de máquinas. Se espera que este mandato se lance en 2024, a mediados de 2024, y se espera disponer en el primer trimestre del 2026 de la primera lista de normas armonizadas para el nuevo reglamento de máquinas. En este caso, el mandato se va a centrar en revisar las normas que puedan verse afectadas por los requisitos que os he comentado de máquinas tradicionales y, sobre todo, se va a tener que desarrollar las normas relacionadas con temas de inteligencia artificial, robótica colaborativa, IoT y ciberseguridad en maquinaria, que hasta ahora prácticamente, o iba a decir, son inexistentes. En resumen, el nuevo reglamento de máquinas no introduce cambios radicales en comparación con la Directiva 2006/42, mejora, simplifica y adapta las disposiciones de la directiva a las necesidades del mercado, establece normas claras para la comercialización de los productos incluidos en su ámbito de aplicación con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica. Importante, establece obligaciones específicas para los agentes económicos que intervienen en la cadena de suministro, con lo cual se resuelven las dudas de qué tiene que hacer cada uno de estos agentes, se reducen los costes para la industria, en especial para la PYME, lo que os comentaba de la documentación digital. Los cambios propuestos en los requisitos de salud y seguridad están dirigidos y limitados a determinados tipos de máquinas. Os he comentado máquinas que incluyen nuevas tecnologías, máquinas específicas y máquinas con un riesgo inherentemente grave. Además, el reglamento mantiene la neutralidad tecnológica, no obstaculizando las innovaciones de los fabricantes y, por último, se mantienen las mismas categorías de máquinas de construcción consideradas de alto riesgo, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad relacionados. Por último, como os he comentado desde el principio, recordaros que aunque el reglamento de máquinas ya ha entrado en vigor, su aplicación o la aplicación de las obligaciones establecidas a los fabricantes serán a partir del 20 de enero del 2027. O sea que hasta el 20 de enero del 2027 las máquinas que se comercialicen por primera vez o se pongan en servicio por primera vez será de acuerdo a la Directiva 2006/42/CE y a partir del 20 de enero del 2027 en base al nuevo reglamento de máquinas. Con esto, daros la gracia por vuestra atención y luego pues quedamos a la espera en el coloquio de aquellas preguntas que queráis que os respondamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. La verdad es que me resulta imposible el hacer un resumen tan exhaustivo y tan técnico y tan concreto de un reglamento que tiene más de 100 páginas, si no recuerdo mal, eran 110 o 109 o de ese orden. Por lo cual te agradezco el esfuerzo de resumen, de concisión que has hecho gala, además del interés de todo lo que has comentado. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Bien, y como les indicaba durante la presentación de este foro, la parte tangible de las consecuencias de la aplicación del reglamento de máquinas que nos ha desarrollado Sergio, pues esta parte tangible la desarrollará Octavi Luján, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Project Management por la Universidad Ramon Llull. Octavi desempeña desde hace más de 10 años el puesto de responsable de conformidad de producto y homologaciones en AUSA, siendo además presidente del subcomité 4 sobre carretillas de manutención del Comité Técnico de Normalización 58 de UNE sobre máquinas de elevación y transporte, además participando como experto en varios grupos de trabajo de los comités técnicos de normalización, tanto europeos, el 150 y 151 de CEN, como los comités técnicos de normalización internacionales 110 y 127 de ISO. Anteriormente desarrolló en AUSA labores como ingeniero de diseño y coordinación técnica entre 2002 y 2005 y fue responsable de una ingeniería de servicios de diseño y desarrollo de productos entre 2005 y 2013. Por su parte, AUSA Automóviles Utilitarios Sociedad Anónima es un fabricante global de equipos compactos todoterreno para el transporte y la manipulación de materiales, bien conocida por todos vosotros.
Fundada en 1956, comenzó la fabricación de dúmperes motovolquetes en 1961, a la que siguió la fabricación de carretillas elevadoras y posteriormente, en 2006, manipuladores telescópicos, lanzando la gama eléctrica de todos sus productos hace poco, en el año 2020. AUSA tiene una capacidad de producción de más de 12.000 unidades al año, habiendo fabricado su unidad número 100.000 en el transcurso del año 2006. Tiene su sede central en Barcelona y tiene filiales en Francia, en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China, con una presencia en más de 90 países a través de más de 600 distribuidores, exportando del orden del 70% de su producción. Buenos días, Octavi. Gracias por tu presencia entre nosotros y cuando quieras, te escuchamos. Puedes empezar cuando... Vale, muchas gracias, Octavi. Octavi, no te escuchamos. Creo que podría ser un tema de volumen, igual. Octavi. No te escuchamos, Octavi. No te escuchamos, Octavi. Prueba, si no, prueba a reconectarte a ver si con eso lo solucionamos. Disculpen las molestias a los asistentes. Enseguida tendremos a Octavi con nosotros de nuevo y esperemos que con los problemas de audio solucionados. Hola, buenos días. Te escuchamos, Octavi. Lamento las molestias que yo haya ocasionado. Si bien lo habíamos ensayado antes esto, pues cosas del directo no ha funcionado. Antes de empezar, agradecer la oportunidad que se nos da de participar en el Foro Potencia y sin más, por no retrasarme más, que ya vamos un poco fuera de plazo, voy a dar comienzo a mi presentación. Pues buenos días, como me han presentado, mi nombre es Octavio Luján, soy responsable de conformidad de producto en AUSA, que en palabras llanas más o menos quiere decir que soy el encargado de que nuestros productos, cuando son diseñados y cuando pasan a fabricarse, cumplan con la legislación vigente. Y la legislación cambia como lo ha hecho recientemente con la aprobación del reglamento 2023-1230, conocido ya como reglamento de máquinas y que también nos ha resumido Sergio, y que va a sustituir la actualmente vigente Directiva de Máquinas. En lo que nos afecta a diseño, fabricación y puesta en el mercado europeo de máquinas para el movimiento de tierras, como son nuestros dúmperes, el reglamento introduce una serie de cambios que son los que van a ser relevantes y que vamos a detallar a continuación.
Pero antes de entrar en los detalles de estos cambios, empezamos un poco para ver qué ha motivado tal cambio en la legislación. De entrada, recordar que partíamos de la directiva del año 2006, que ya era una refundación de anteriores directivas y que se redactó y discutió para ser aprobada finalmente en 2006. Y con ello, pues nada, hacemos un poco de memoria qué es lo que teníamos en el mercado en 2006. Y en 2006, por ejemplo, AUSA ya tenía en el mercado nuestro dumper articulado de 6 toneladas, el D600 APG. Ahora, en 2023, tenemos en el mercado nuestro nuevo dumper articulado de 6 toneladas, el D601. Por lo que parece, pues tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Cojamos otro ejemplo, utilicemos otro ejemplo, como puede ser cuál fue el teléfono más vendido en 2006 en el mercado. Pues en efecto fue un Nokia, quien no lo tuvo, con su serpiente para pasar largos ratos entretenidos y con el que podías hacer las llamadas y te solucionaba un problema de conexión. Y en 2023, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Cuál es el teléfono más vendido en 2023? Pues vaya, es un iPhone. Si ni parecen lo mismo. El teléfono de antes servía para llamar o para enviar y recibir mensajes. Vale, y también para jugar de serpiente, pero en aquellos momentos en que uno tiene las manos libres y poco más puede hacer. Y ahora, un iPhone sirve también para llamar. Tiene una aplicación también para llamar, me lo han comentado, no lo he visto aún. Bueno, pero más aparte, me diréis que son cosas distintas, que el Nokia era un teléfono, que el iPhone es un smartphone, que aparte de llamar hace muchas más cosas. Bueno, pues utilicemos otro ejemplo. Un ejemplo que puede ser una aspiradora. Si uno hace memoria, más o menos en 2006 las aspiradoras eran tal que así, como la que vemos en la foto. Tenían un carrito con toda la maquinaria, todos los equipos que hacían la aspiración y la recogida de desechos, un tubo de aspiración con una terminación para adecuarse al espacio en el que debían aspirar y un cable para conectar a la red eléctrica. Y ahora, bueno, pues vemos que ahora se ha convertido en un equipo de aspiración autónomo que no solo aspira, sino que además lo hace solo. Así pues, mediante estos ejemplos quiero dejar claro que la evolución tecnológica que ha llevado a la redacción de una nueva legislación para regular la seguridad de máquinas. No solo el progreso de la técnica, sino también la evolución de la sociedad y de unos requisitos no directamente relacionados con la seguridad de las máquinas cada vez más exigentes, como lo son las emisiones de contaminantes de los motores de combustión, por ejemplo, han propiciado que las máquinas sean más y más complejas, pero estén en mejores condiciones para garantizar la seguridad de los usuarios y del entorno. Por otro lado, la democratización de la tecnología y el dinamismo creciente del mercado de trabajo han llevado a nuevas tendencias en el uso de maquinaria, con mayor enfoque en la seguridad en su uso. Así pues, empezamos este repaso a las principales modificaciones que introduce el reglamento respecto a la directiva y lo hacemos para ver cómo el articulado de la directiva se adapta al progreso tecnológico. Un punto relevante y ampliamente reclamado por los fabricantes ha sido la obligación de entregar el manual de instrucciones. Como bien ha comentado Sergio, la directiva no estipula que el manual del operador deba entregarse junto a la máquina y que deba existir un puesto para quedar almacenado en ello. Perdón, decía, la directiva establece que el manual del operador debe entregarse junto a la máquina y que debe preverse que la máquina disponga de un sitio para guardar este manual de instrucciones. De este modo, cualquier usuario que vaya a utilizar la máquina debe tener a su alcance este manual de instrucciones para poderlo consultar antes o durante el uso de la máquina. Si bien la directiva no explicita exactamente qué formato debe tener este manual de instrucciones, cuando se redactó la guía de interpretación de la directiva de máquinas, sí que se explicitó que dicho manual debía ser entregado en forma de libro impreso. Bien, al fin y al cabo era lo corriente en 2006 y pensábamos en maquinaria de movimiento de tierras.
Además del formato del manual de instrucciones y de la demás documentación que se debe expedir junto con la máquina, la directiva explicita que debe hacerse en el idioma oficial del país en el que se pone en el mercado. Y en Europa existen, por ahora, 24 lenguas oficiales. Así se encuentran los fabricantes con la obligación de o bien redactar un manual multilingüe con las 24 versiones todas juntas del manual del operador, algo habitual si no resulta un manual muy grueso, o bien hacer e imprimir un manual monolingüe o con unos pocos idiomas distribuidos por zonas geográficas en distintas versiones y que deba adjuntar a la máquina la versión que corresponda al país donde se comercializa el producto, la máquina en cuestión. Ahora pues, con el nuevo reglamento y la adecuación al progreso de la técnica, esta práctica puede llegar a pasar a la historia, pudiendo ofrecer el fabricante al usuario de la máquina una versión accesible telemáticamente. Esto sí, se han adaptado los requisitos para que, por un lado, el usuario pueda acceder a ellas incluso en caso de avería de la máquina. Estas instrucciones pueden imprimirse en formato papel o guardarse en medio para que lo pueda consultar cuando no tenga conexión, cuando carezca de conexión. Y además, en caso de solicitarle el cliente de la máquina en un plazo no superior a un mes desde la fecha de la venta, el fabricante le suministrará también las instrucciones en formato papel. Lo de los idiomas evidentemente se mantiene, si bien se suaviza o matiza, haciendo hincapié en que podrán estar redactados en una lengua comprensible por el usuario en el país donde se ponga en el mercado. Y a la práctica termina con las sistemáticas impresiones a papel de manuales de uso. Explicita además el nuevo reglamento en el punto 8 del artículo 10 que lo comentado para el manual del usuario es de aplicación también para la declaración de conformidad, que recuerdo que en aplicación de la actualmente vigente directiva, esta declaración debe ser en formato papel. Comentar también que el nuevo reglamento entra en más detalle en lo que llama usuarios no profesionales y que tiene en cuenta que tales usuarios carecen de unos requisitos de formación en términos de seguridad y de salud en el trabajo cuando hacen uso de las máquinas. Al fin y al cabo son usuarios no profesionales, no estamos hablando de trabajo, sino que lo utilizan, digamos, fuera de un ámbito regulado de trabajo. Por ello, aquellos productos que sean susceptibles de ser utilizados por usuarios no profesionales deberán disponer de una información adicional que resuma de una forma fácilmente comprensible para el usuario la información esencial de seguridad para la puesta en servicio de la maquinaria para su uso con seguridad. Además, el nuevo reglamento añade que los mismos requisitos en cuanto a conservación que son actualmente aplicables para un producto en materia de expediente técnico, como documentación justificativa del diseño, validación y fabricación, pasa a serlo también para el manual y demás documentación que se pone por vía telemática a disposición del cliente. En resumidas cuentas, que el acceso que le damos al cliente de la documentación de la máquina, el manual del operador, la declaración CE, documentación para recambios, para reparaciones, etc., deberá estar disponible durante la vida útil prevista de la máquina o por lo menos por un plazo mínimo de 10 años. Dejamos ahora el articulado del nuevo reglamento y nos centramos en los cambios más relevantes, al menos para nuestro tipo de maquinaria, en lo relativo a la puesta al mercado, seguramente la seguridad de los productos y la libre y justa competencia de la máquina. Entramos ahora pues en los nuevos requisitos de seguridad y salud más relevantes para la maquinaria de movimientos de tierras y los que van a representar los retos para el futuro más inmediato de los fabricantes de maquinaria y movimiento de tierras. Bueno, de maquinaria y movimiento de tierras y de cualquier tipo de maquinaria. Pero voy un poco a resumir los que nos atañen a nosotros. Empezamos por los requisitos esenciales de salud y seguridad que están orientados a dar mayor seguridad al usuario. Y de entre estos requisitos relevantes para las maquinarias de movimiento de tierras
se encuentra el de proteger al usuario contra el vuelco de la máquina. Esto ya existe en la actual directiva. La novedad está en que con el nuevo reglamento, el uso de los dispositivos de retención para máquinas con un riesgo significativo de vuelco e inclinación pasa a ser obligatorio si el usuario quiere hacer uso de la máquina. Así pues, en el caso de dumperes, el usuario final deberá abrocharse obligatoriamente al cinturón de seguridad o el dispositivo de retención con el que cuente el dumper para que lo pueda utilizar quedando inmóviles si no se detecta o quedando en una situación en que no exista el riesgo de volcado si no se detecta el abrochado del cinturón. Además, los fabricantes nos exponemos en este caso a un reto añadido que sale explicitado en el texto del reglamento. Y es que debemos diseñar y fabricar nuestros dumperes considerando por parte del usuario un mal uso razonablemente previsible. Y aquí en esta imagen supongo que es algo que ya nos sorprende. Vemos un asiento con el cinturón siempre abrochado. Aquí el usuario nunca se lo va a descuidar. Esto que por ahora representa un reto para todos los fabricantes, se deberá ver cómo se traslada, será objeto de trabajo de los expertos redactores de normas de seguridad que dan presunción de conformidad con el reglamento, de modo que se detalle mediante el cumplimiento de qué requisitos específicos y detallados una máquina de movimiento de tierras puede considerarse conforme al reglamento. Así pues, veremos en breve cómo se traduce esta obligación y de qué modo se debe avisar al usuario, si mediante un icono en el display de la máquina, como vemos en la imagen, corresponde al número 22, mediante una alarma sonora o mediante la combinación de ambas. Otro de los nuevos requisitos esenciales de salud y seguridad hace frente al riesgo de contacto con líneas eléctricas. Si bien este es un riesgo relativamente raro para máquinas como las de movimiento de tierras, a veces los accidentes ocurren. En este punto ya se está trabajando a nivel normativo para dar conformidad a este requisito, no tanto en maquinaria de movimiento de tierras, que por lo general no desarrollan grandes alturas, pero sí en máquinas tipo carretillas o manipuladores telescópicos que fácilmente superan los 5 metros de altura cuando están trabajando. No existe, por el momento, una tecnología que pueda equiparse en la maquinaria de movimiento de tierras a un coste razonable que impida, de todas, el contacto de una parte de la máquina con una línea eléctrica aérea y, por tanto, que de un modo fácil permita dar conformidad con este requisito que establece el nuevo reglamento. Así pues, deberemos esperar a ver qué es lo que se acuerda en el seno de la actividad normalizadora que dé conformidad a este requisito del nuevo reglamento. Otro nuevo requisito esencial de seguridad y salud que establece el nuevo reglamento viene a complementar un requisito que ya existía en la directiva. Para un operador que esté trabajando en el interior de un habitáculo, este habitáculo debe disponer de una salida de emergencia. Sin embargo, puede que en caso de accidente no le sea posible al operador, por su cuenta, utilizar dicha salida de emergencia, por haber quedado incapacitado o por haber quedado atrapado o por lo que sea. Así pues, en tal caso, el operador requiere el rescate de los servicios de emergencia. Existe a día de hoy una norma armonizada que describe exactamente cómo debe ser un acceso para poder ser considerado como salida de emergencia. Así pues, considerando que el reglamento establece un requisito claro pero impreciso, el reglamento dice que los accesos tendrán dimensiones suficientes y estarán adaptados para el uso del equipo de salvamento de manera que resulte posible el rescate de emergencia de las personas, deberá consensuarse mediante la actividad normalizadora y mediante la preceptiva evaluación de riesgos qué resulta un acceso adecuado y cuáles son las dimensiones suficientes para que un operador en el habitáculo de una máquina de movimiento de tierras pueda ser rescatado en caso de necesidad o de emergencia. Obviamente, establecidos unos criterios explícitos y precisos, se requerirá, además, de incluir la información relativa a este rescate para el usuario del método previsto
o del procedimiento que deben seguir los equipos de emergencia para efectuar este rescate. Y de este modo esta información estará disponible también para el personal de emergencias en caso de necesitarlo, o incluso para, digamos, para entrenamiento en las prácticas de rescate. Pasamos a otro grupo, o lo que yo he agrupado en otro grupo de nuevos requisitos esenciales de salud y seguridad, que he agrupado bajo el nombre de control electrónico y conectividad. Y antes de profundizar en estos nuevos requisitos, me remito de nuevo a la directiva para recordar cuál era el estado de la técnica en el momento de su publicación, en 2006. Simplemente recordar que, por ejemplo, el primer iPhone, que un poco más o menos simboliza la revolución de Internet y de los dispositivos conectados, se lanzó en el mercado en 2007. Así pues, el nuevo reglamento establece los requisitos esenciales de salud y seguridad, teniendo en cuenta también la evolución que ha habido en el mercado y que ahora existe la conectividad de las máquinas, la electrificación y la automatización de sus controles y la interacción entre máquinas y personas. Las máquinas que se fabrican en 2006 carecían o disponían de poco control electrónico, al menos las máquinas de movimiento de tierras, y por tanto eran pocas las funciones de seguridad que utilizaban dicho control electrónico. Por ello, por no tener controles o escasos controles electrónicos, probar las funciones de seguridad como podía ser el funcionamiento del freno, era algo relativamente sencillo. Hoy en día se está equipando ya la maquinaria con funciones de seguridad de tipo electrónico que no resulta fácil verificar el funcionamiento, como por ejemplo, como es el caso de los manipuladores telescópicos desde hace años ya, o que recientemente se ha incorporado como requisitos en las normas armonizadas de ciertos tipos de maquinaria para movimiento de tierras, donde la maquinaria debe disponer de un sistema de medición e indicación de la estabilidad de la máquina y que debe además impedir los movimientos que agraven la inestabilidad de la máquina, o sea, que puedan llevar la máquina a una situación de inestabilidad y de vuelco. Está claro que se debe asegurar que dichas funciones de seguridad deben funcionar. Deben funcionar, o por lo menos que puedan funcionar cuando se requiera. Y que cuando se requiera que funcione, pues lo hagan perfectamente. Una buena manera es que el usuario de la máquina disponga de un procedimiento para verificar su funcionamiento. Pero aún no está claro cómo debe verificarse el funcionamiento de dichas funciones, y esto es algo que será objeto de trabajo en los comités normalizadores. Se deberá alcanzar un consenso en relación con lo que puede ser una prueba efectiva para verificar el funcionamiento de la función de seguridad y que ello pueda ser ejecutado por el propio operador sin requerir de grandes medios o que incrementen el coste de forma desmedida o incluso que puedan llevar a riesgos adicionales. Otro punto importante que introduce el nuevo reglamento en cuanto a los requisitos esenciales de salud y seguridad es lo relativo a la conexión con dispositivos remotos ajenos a la máquina, ya sea para tomar el control de la máquina o por interactuar o modificar o sustituir el software de control de la misma. En este punto cabe resaltar que, si bien no quedaba muy explicitado en la directiva, el nuevo reglamento deja meridianamente claro que el software es una pieza más de la máquina y que como tal el fabricante es también responsable del software con el que se introduce la máquina en el mercado. Una modificación a posteriori de este software es, por lo tanto, formalmente una modificación de la máquina. Es por ello y por la dificultad que entraña el poder demostrar cuándo se ha manipulado este software que el nuevo reglamento desarrolla este nuevo requisito esencial de salud y seguridad. Cabe decir que los fabricantes, por lo general, incluimos el software dentro de dispositivos, digamos piezas de hardware, que no nos fabricamos nosotros. Por ello, vamos a tener que
que interactuar con los fabricantes de este hardware que ponemos en nuestras máquinas, que ejecuta el software que nosotros introducimos en la máquina y que controla la máquina para desarrollar conjuntamente las modificaciones en los sistemas y en los procedimientos, de modo que podamos dar cumplimiento a este nuevo requisito. Y ya se puede entrever que esto nos va a llevar algo de tiempo. Además, en aquellos dispositivos que aún no dispongan de él, deberá incorporarse un sistema de control de acceso con registro de conexiones, de manera que se pueda tener constancia de los cambios efectuados a lo largo de la vida útil de la máquina. Como en otros requisitos, faltará ver esto cómo se desarrolla a nivel normativo para concretar de una forma más detallada, más explícita y más fácilmente verificable que se está cumpliendo con los requisitos esenciales de salud y seguridad. Pasamos a ver ahora una última agrupación de nuevos requisitos esenciales de salud y seguridad relacionados con el funcionamiento automático, con la robótica colaborativa y con el funcionamiento autoevolutivo, quizá más conocido con el nombre de inteligencia artificial. Si bien en las fechas de publicación de la anterior directiva ya existían tanto la robótica y la automática en las máquinas, con grandes niveles de complejidad, ha estado durante estos últimos años en los que el progreso de la capacidad de computación y los avances de los algoritmos computacionales han permitido dotar a los sistemas de control de una cierta capacidad de evolución mediante el aprendizaje a partir de la experiencia, o sea, de la repetición de acciones. Ahora, las máquinas no solo se las programa, sino que algunas con capacidad evolutiva se las entrena. De todos modos, estos requisitos son, por el momento, en el estado actual de la técnica, en lo relativo a la maquinaria de movimiento de tierras, por ahora poco de aplicación. Pero veamos estos requisitos nuevos paso a paso. Se establecen nuevos requisitos de ergonomía pensados para que las personas puedan interactuar y controlar máquinas con lógicas con una cierta capacidad de aprendizaje. O sea, que tengan una interfaz para una interacción adecuada entre cualquier persona que vaya a tomar el control de la máquina y la máquina en sí, con independencia del nivel de autonomía del que disponga la máquina. Obviamente, este requisito está por ahora fuera del alcance de la maquinaria de movimiento de tierras de funcionamiento, digamos, tradicional, o sea, con un puesto del operador y con unos mandos, con unos requisitos de autonomía, con unos requisitos de ergonomía para ello. Sin embargo, en campos o en tipos de maquinaria que, por el entorno donde operan, como el industrial, mucho más regular y estable, ya se ha avanzado más en el funcionamiento autónomo de estos, y en estos tipos de maquinaria donde se han suprimido los puestos del operador y por tanto debe considerarse la existencia de unos mandos o unos controles que permitan unas ciertas funciones de control manual o de supervisión y para el que se establecen estos nuevos requisitos de ergonomía, también para estos mandos. Esto es, en el fondo, algo que llegará más tarde o temprano en la maquinaria de movimiento de tierras. Así pues, dispondremos de máquinas que carezcan de puesto del operador, pero que deben tener ciertos controles, unos ciertos mandos que permitan tomar el control de la máquina y para los cuales también se debe tener en cuenta los aspectos de ergonomía. Avanzando en los nuevos requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos para la maquinaria autónoma y con comportamiento autónomo, el nuevo reglamento introduce nuevos términos que no se contemplaron al redactar la Directiva de Máquinas y que pasan a ser relevantes para esta nueva tecnología. Así pues, el nuevo reglamento define los términos máquina móvil autónoma, supervisor y función de supervisión, y se establecen requisitos de vital importancia para la maquinaria móvil que requiere de un cierto nivel de supervisión. Así pues, se detallan nuevos requisitos para la función de supervisión y, como en ocasiones anteriores, deberá ser mediante la evaluación de riesgos y podrá ir de la mano del trabajo de los comités normalizadores definir cuándo procede la función de supervisión y cuáles son los requisitos para el control a distancia de la maquinaria cuando ello vaya a ser de aplicación en maquinaria de movimiento de tierras.
Todo ello, como se ha comentado previamente, está en una fase muy incipiente de desarrollo para la maquinaria de movimiento de tierras y, habitualmente, la industria va por delante de la normalización. Sin embargo, la legislación en este caso ya está preparada para el previsible desarrollo tecnológico de máquinas de movimiento de tierras autónomas. El nuevo reglamento ha detallado también nuevos requisitos esenciales de salud y seguridad en cuanto a la seguridad y a la fiabilidad de los sistemas de mando. Si bien he agrupado estos nuevos requisitos para los sistemas de mando dentro de la automatización e inteligencia artificial, esto es de aplicación también para los mandos manejados por un operador o por las máquinas controladas y operadas por una persona. De hecho, establece una serie de nuevos requisitos distintos. Uno, que los sistemas de mando deben resistir los esfuerzos previsibles o deben resistir tanto los esfuerzos previsibles como las influencias externas y los intentos hostiles razonablemente previsibles. Y aquí me he fijado en que el redactado dice previstas o no, pero ya se podrá comprender que es difícil garantizar una respuesta adecuada a una influencia externa que no haya podido ser prevista previamente. O sea, que los sistemas de mando deben poder resistir también los intentos de sabotaje razonablemente previsibles y que pueden causar una situación peligrosa. Si bien no está detallada en la actual directiva, las normas aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras ya están dando, en mayor o menor medida, respuesta a estos nuevos requisitos. Otro requisito que establece es que los límites de seguridad o los ajustes de parámetros relativos a la seguridad ya están siendo actualmente contemplados en la maquinaria actual. Tales requisitos están establecidos en las normas armonizadas que dan conformidad a la actual directiva de máquinas. Sin embargo, se introduce en este apartado de manera explícita que esto debe ser aplicable no solo en el funcionamiento normal de la máquina, sino a lo largo del ciclo de vida completo de la máquina, incluyendo, por tanto, para la maquinaria con comportamiento autoevolutivo, la fase de aprendizaje, o que antes hemos llamado de entrenamiento. Otro nuevo requisito es que se establece un requisito para dar trazabilidad al software que el fabricante le ha incorporado a la máquina en la puesta en el mercado. Como ya se ha comentado previamente, el software se considera una pieza más del producto fabricado y puede estar relacionado con la seguridad de este. Cualquier modificación de este software, ya sea por su lógica o por el establecimiento o modificación de ajustes o de parámetros o de valores, cualquier cambio debe quedar de manifiesto. Este último punto va a ser un reto importante para los fabricantes de maquinaria, pues debemos incorporar controladores que permitan mantener este registro de las conexiones y de las modificaciones. Si bien esto va a ser un reto importante para los fabricantes y va a requerir de un gran trabajo de adecuación y de modificación de la maquinaria para adaptarla a estos nuevos requisitos, a la vez será un mecanismo de defensa o de protección ante la manipulación del software de control de la máquina y de las modificaciones que ello pueda llevar. Siguiendo con los sistemas de mando, el nuevo reglamento añade requisitos esenciales de salud y seguridad adicionales para las máquinas que dispongan de autonomía y tengan un comportamiento autoevolutivo, de modo que, por un lado, mantengan su operación en un espacio definido, restringido para su operación, sin que salgan de las tareas y el espacio para el que han sido puestos en operación, y por otro lado, registren los datos relativos a cada toma de decisiones en relación con la seguridad durante su funcionamiento, y estos datos de esta toma de decisiones se mantengan durante un año después de su grabación. Y por otro lado, permitan en todo momento tomar el control o corregir el comportamiento de la máquina.
Esto será de aplicación para las máquinas que tengan un comportamiento autónomo y que, por tanto, no requieran una conexión con un sistema centralizado o remoto de mando. Para máquinas que dispongan de mayor o menor grado de autonomía, pero que sean controladas a distancia, además, establece requisitos para su comportamiento en caso de desconexión temporal o momentánea de la comunicación con el sistema de mando o con el sistema que proporciona datos imprescindibles para la toma de decisiones, o incluso con la fuente de energía remota. Así pues, con este ejemplo que muestro en pantalla, queda claro que la desconexión del centro de mando de la máquina no puede provocar un paro del sistema, sino que debe poner la máquina en una situación de funcionamiento seguro y controlado hasta que se recupere el mando o pueda activarse un paro controlado. ¿Por qué? Y se entiende claramente en el ejemplo, activar un paro no controlado conlleva riesgos tanto para la propia máquina como para el entorno, que son mayores al funcionamiento de la máquina. Añade más requisitos esenciales de salud y seguridad el nuevo reglamento para las máquinas de comportamiento autónomo teniendo en cuenta su movilidad. Como ya se ha comentado anteriormente, restringe el margen de maniobra y la capacidad de movimiento en una zona delimitada y restringida, ofreciendo a la vez dos alternativas. Uno, que la máquina efectivamente se mueva en una zona restringida con resguardos de protección, de manera que la máquina puede moverse con seguridad por el hecho de no encontrarse con obstáculos imprevistos, porque esta zona está delimitada y por tanto se restringe el acceso de personas, animales domésticos, lo que sea. O por otro lado, que la máquina disponga de la capacidad de detectar dichos obstáculos, personas o animales, de modo que pueda evitar situaciones peligrosas cuando estos puedan causar un riesgo para la seguridad propia o de la máquina. En este punto, cuando las personas y las máquinas se desarrollan en un mismo espacio, ya sea de forma colaborativa o no, el reglamento establece un nuevo requisito esencial de salud y seguridad para que se tenga en cuenta las situaciones de peligro debido a la movilidad que estas máquinas puede ocasionarse, pero también de posible estrés psicológico que pueda derivarse de la cohabitación de estos espacios. Y por último, si bien podría quedar implícito en lo comentado hasta ahora del funcionamiento autónomo automático, explicita además un nuevo requisito esencial de salud y seguridad para cuando la máquina disponga de un comportamiento automático para llevarla al punto de carga de las baterías. Como cabe de esperar, según lo comentado hasta ahora, el reglamento explicita que este comportamiento, es decir, el traslado automático de la máquina, debe hacerse igualmente de forma segura, evitando los riesgos que se pueden derivar durante su traslado automático al punto de carga. En resumen, y para ir terminando, en lo relativo a la maquinaria de movimiento de tierras, se actualiza el reglamento para reflejar la evolución del estado de la técnica y las nuevas tendencias en cuanto al uso de la maquinaria. Se establecen requisitos adicionales para lo que el mercado ha demostrado que eran carencias en cuanto a la seguridad y por tanto representaba un requisito que no había quedado suficientemente cubierto en la anterior directiva de máquinas. Y por último, define y desarrolla cómo debe ser la seguridad de la maquinaria digitalizada, conectada y con capacidad autónoma, colaborativa o autoevolutiva. Si recordamos la diapositiva que compara los dos dúmperes fabricados con 17 años de diferencia, los nuevos dúmperes, vistos de lejos, puede que no sean muy distintos, pero seguramente de cerca, en su interior, habrán sufrido importantes cambios. Y con ello termino mi presentación. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Octavi. La verdad es que, claro, la traducción de un reglamento y las implicaciones al trabajo real de cada fabricante, pues hemos visto que es complejo y que además el reglamento, pues todavía entiendo que está muy necesitado de ser complementado con las normativas y las disposiciones técnicas correspondientes para conseguir que lo que allí se dice se lleve a la realidad. Porque una cosa muy fácil es decir que esto tiene que funcionar así y otra cosa es implementar los medios para que efectivamente funcione de esa manera. Yo quería, como vamos un poco mal de tiempo, pero sí quería haceros un par de preguntas. La primera es va dirigida, vamos, puede contestar cualquiera de los dos, pero es un poco más, yo creo que a Sergio. Mira, Sergio, a mí me preocupa y el tema de la vigilancia de mercado, que has comentado un poco de refilón. El tema de la vigilancia de mercado, que entiendo que la implantación de toda normativa debe conllevar como una parte importante del mismo. Quiero decirte, ¿quién tiene que velar para que se cumplan los requisitos prescritos o cuál es la cadena de responsabilidad en el caso que no se cumplan? Porque entiendo de que van durante un periodo de tiempo importante, van a convivir, quiero decir, a partir del 2027 no se van a tirar todas las máquinas fabricadas anteriormente y solamente se podrán funcionar las máquinas nuevas. Entonces, ahí no hay puede haber un conflicto de responsabilidades en caso de accidente, por no hablar también de la posibilidad de que un subcontratista extranjero no europeo pueda venir a trabajar a España con máquinas suyas que no tienen por qué cumplir con este reglamento en su país de origen y, sin embargo, yo no sé si se puede prohibir el que este tipo de subcontratos se ejecuten de esta manera. Y en caso de que se ejecuten así, en caso de accidente, ¿quién es el responsable? ¿El propietario de la máquina? ¿Es el contratista que has contratado o subcontratado ese tajo? ¿El promotor? En fin, yo creo que ese es un tema interesante y supongo que conflictivo. Sí, la verdad es una pregunta iba a decir, de no poder responderla en muy poquito tiempo, pero vamos a ver. Cuando hablamos de vigilancia de mercado, una vez que la máquina ha sido comercializada y puesta en servicio, ahí las competencias las tiene industria respecto a los fabricantes, ¿vale? Y se va a asegurar con campañas en colaboración o dirigidas con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de vigilancia de mercado en España. Se hacen campañas para diferentes directivas, entre ellas la directiva de máquinas, para verificar que las máquinas cumplen, tanto desde el punto de vista de requisitos como de documentación. Hay veces que, en función de la accidentabilidad que se pueda detectar con ciertos tipos de máquinas, pues esas campañas están dirigidas a productos concretos, como en su momento pues pudieron ser el tema de montacargas de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el responsable de una máquina que no sea conforme? Pues aquella empresa que la pone a disposición de sus trabajadores. Ese va a ser el principal responsable, ¿vale? O sea, la empresa constructora que ponga una máquina que no cumple y que pueda generar un accidente, o que sea perceptible, hay inspección de trabajo, puede paralizar lo que sería la utilización de esa máquina. Si inspección de trabajo detecta pues que esa máquina es no conforme, lo que va a dar es aviso a industria para que se ponga en contacto con el fabricante para pedirle la parte de la documentación técnica donde se demuestra la conformidad con aquellos peligros que se han podido detectar, ¿vale? Entonces, tenemos industria, fabricantes, trabajo, usuarios de maquinaria. Cuando decías maquinaria importada, ahí lo que tenemos es el control de aduanas, quien se va a tener que encargar de verificar que la máquina que se está introduciendo cumple o no cumple. Es muy complicado, vamos a decir, que los recursos que disponen y el personal y los conocimientos del personal sobre maquinaria de construcción en este caso, pero
piensa en todo tipo de maquinaria, es complicado el poder controlar. Ahí lo que las asociaciones sectoriales, ahí jugamos un rol importante en caso de que empresas detecten que hay una competencia desleal por parte de otras empresas, el dirigir esas denuncias a las autoridades competentes. En el caso que me comentabas de la responsabilidad, pues entiendo que será solidaria. O sea, seguramente el contratista tendrá una responsabilidad de asegurar que la empresa a la que ha contratado para realizar un trabajo y que esté utilizando una máquina no conforme, esa máquina cumple. Esa empresa que pone a disposición de sus trabajadores esa máquina, al final está sujeta a la legislación de prevención de riesgos laborales. Le obliga a adquirir máquina que sea conforme con la normativa y además instalarla y mantenerla de acuerdo a las instrucciones del fabricante para garantizar que el nivel de seguridad que tenía esa máquina cuando ha salido de fábrica se mantiene. Y aquí, por último, decir que la legislación sobre seguridad en máquinas no tiene carácter retroactivo, a diferencia del Real Decreto C15 de equipos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una obra van a estar conviviendo máquinas de hace, puede ser, 25 o 30 años que cumplían la directiva de máquinas original, otras máquinas que cumplen la directiva 2006/42, a partir del 2027 máquinas que cumplan el reglamento de máquinas y, como hemos visto, la evolución de estas directivas y reglamentos es a mejorar la seguridad y establecer requisitos, vamos a decir, mejorar esos requisitos para garantizar la seguridad. Entonces, ahí sí que va a ser complejo el máquina que cumpla la directiva de máquinas, que incorpore temas de digitalización con máquinas a partir del 20 de enero de 2027 que cumplan el reglamento de máquinas, donde sí que se les podrá sancionar por incumplimiento de temas que comentaba Octavi, de fallos del tema de conectividad, fallos de ciberseguridad, etcétera. Y eso no se puede sustituir con un plan de prevención de riesgos laborales más específico para ciertas máquinas, digamos, más riguroso que para otras. Pero al final la empresa que está utilizando máquinas en su sistema de prevención, ya sea con medio ajeno o propio, todo esto lo tiene que tener en cuenta. Los equipos de trabajo, la evaluación de riesgos de los equipos de trabajo que está utilizando, la formación de los operadores que la utilizan, etcétera. Es decir, aquí son dos normativas complementarias, industria y trabajo, ¿vale? Y cada una aplica a fabricantes y la otra a usuarios. Octavi, yo entiendo que además de la seguridad propia del operador, de lo cual has comentado algunos aspectos importantes, el reglamento contempla también la seguridad de las personas que están alrededor de la máquina. No sé si a base de mejorar la visibilidad del operador o de incrementar los mecanismos de detección de personas, este tipo de seguridad, le voy a llamar complementaria, pero vamos, tan importante como pueda ser la seguridad propia del operador, ¿cómo está contemplado? La verdad es que esto no queda explicitado en el reglamento, porque el reglamento, y ya lo hacía la anterior directiva, establece que la visibilidad, por ejemplo, debe ser adecuada. Y luego, donde se producen los cambios es en lo que se considera adecuada y, por tanto, se le da presunción de conformidad. Y es en la normativa armonizada. Y aquí hubo un ejemplo de un accidente que ocurrió en Alemania por demostrarse que una visibilidad que era conforme a norma y, por tanto, que daba presunción de conformidad con la directiva de máquinas, pues resultó no ser suficiente para evitar una fatalidad y con ello pasó a considerarse que la norma no daba cobertura suficiente a la directiva. Y simplemente se desarmonizó la norma, se modificó la norma para que la visibilidad, en este caso sí fuera adecuada, y se volvió a armonizar esta norma una vez se demostró que ya era adecuada. De aquí la gran importancia que tiene la actividad normalizadora, porque los requisitos de la directiva, si bien, o del nuevo reglamento, si bien es un documento enorme de más de 100 páginas que nos ha muy bien resumido Sergio, no puede entrar en el detalle de cada tipo de máquina y en
requisito muy explícito, Ya. sino que tiene que dar unas orientaciones generales y luego es la normativa desarrollada para un sector concreto, en este caso para la maquinaria del movimiento de tierras, la que establece unos requisitos, digamos, precisos, explícitos, medibles y cuantificables, que luego pueden ser verificados y que ellos van a dar conformidad con estos requisitos. Ya. Bien, y ya para terminar un poco para cualquiera de los dos o para los dos, yo no sé si se contempla o se contempla con más detalle o con un epígrafe aparte el caso de la maquinaria sin operador, la que funciona sin operador, que cada día está más. Yo sé que AUSA ha hecho algunos proyectos de innovación de dúmperes sin operador. Entonces, bien sea que sean máquinas sin operador físico encima de la máquina, pero manejadas a distancia, o bien sea, hemos visto en la última SMOPIC, bueno, pues personas, creo recordar, en Escocia que estaban manejando máquinas en Arabia Saudita, máquinas de movimientos de tierra, como las máquinas totalmente autónomas, que responden a un programa y van y vienen y hacen lo que les dice el programa y no necesitan de algún operador físicamente que esté pendiente de la máquina, bien próximo o en remoto. ¿Eso de alguna manera se contempla o la evolución al futuro, cómo va a afectar al reglamento, a las modificaciones posibles del reglamento? En fin. Sí. Bueno, tío Octavio, perdón. Antes que nada me gustaría precisar de que el proyecto se hizo, que comenta, se hizo con un Dumper AUSA, pero fue un proyecto en el que AUSA no participó, porque además se desarrolló en un momento en que AUSA se estaba pasando algo canutas, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, lo que comentas, yo entiendo que el reglamento ya ha sentado las bases para que esto funcione, para que esto ya esté regulado. Y ahora lo que va a faltar es la normalización que acompañe y que facilite la verificación de la conformidad con el reglamento. De hecho, y como he mostrado un poco en mi presentación, esto ya está muy desarrollado en la industria de la manutención, donde ya es habitual, y aquí un líder a nivel mundial es Amazon, que ha informatizado sus almacenes para que funcionen, en la medida de lo posible, funcionen solos y se muevan cosas solas. Simplemente desde unas demandas hacen unas acciones y del mismo modo que un trabajador recibiría un listado de instrucciones de las tareas que tiene que hacer, es un sistema automatizado de almacenaje que recibe unas instrucciones para que realice unas ciertas acciones. Eso existe en la industria de la manutención, aplicado en almacenes o aplicado en industria productiva, porque son entornos muy controlados, muy estables, en lo que hasta la fecha era fácil de equipar con sensores o con protecciones para evitar la interacción peligrosa entre personas y maquinarias, pero con la evolución de la maquinaria autónoma, la maquinaria esta que hemos comentado, autoevolutiva, que va aprendiendo y que ya será capaz de manejarse por entornos menos controlados, esto es lo que va a permitir, a nuestro entender, y lo que se ha ido presentando en distintas ferias o en distintos foros de innovación, que máquinas, cada vez más máquinas, y también he mostrado algún ejemplo, funcionen sin operador y funcionen o bien controladas de manera remota desde una estación de control, en que se haga una función de supervisión, que por cierto ya está prevista en el reglamento, o incluso funcionen solas y desde este centro de supervisión solo se reciban avisos o se requieran unas mínimas interacciones, porque las máquinas ya por sí son autónomas y están desarrollando las actividades según el plan de trabajo que han recibido. Bien.
Sergio, Sí, ¿ibas a decir algo? sí, por complementar un poco la respuesta de Octavi. Cuando hablamos de máquina autónoma o teleoperada, la directiva de máquinas ya contempla los riesgos de máquinas teleoperadas con mandos a distancia, pero que estés trabajando cerca de la máquina, donde no se pueda perder. Eso ya lo tenía contemplado. El segundo caso es el que comentas tú, cabinas que reproducen la cabina de una excavadora y están en Escocia, pero la máquina está trabajando en España. Para eso sí que el nuevo reglamento de máquinas, os he comentado, establece nuevos requisitos relacionados con el software, establece nuevos requisitos relacionados con las funciones de seguridad, establece nuevos requisitos relacionados con la sensorización y la conectividad, que nunca un fallo de todos estos elementos puedan generar una situación peligrosa, que tú estés manejando la excavadora desde Escocia y se pierda el control, un fallo de conectividad y la máquina se desboque. Pero ahí no hablamos de maquinaria autónoma. El siguiente nivel sí que es el de maquinaria autónoma, maquinaria que está trabajando, que tiene su software, tiene sus algoritmos para hacer un desplazamiento, una función, etcétera, y en el que la persona no va a intervenir de forma directa. Sí que hay en este caso, el reglamento establece muchos requisitos, precisamente por lo que comentaba Octavi, porque en el caso de logística ya los AGVs, carretillas, ya están muy desarrollados. En el caso de maquinaria nuestra a nivel de minería ya se está trabajando bastante en hacer volquetes que ya no llevan puesto de conducción, en volquetes de minería que están trabajando en entornos más controlados y ahí sí que se establecen bastantes requisitos. Y el tema de la función de supervisión. En el caso de que una máquina autónoma o una flota de máquinas autónomas estén trabajando, siempre el reglamento establece que va a tener que haber un supervisor que controle que las máquinas están funcionando correctamente. De todas formas, me imagino que estos requisitos de que hablas respecto de la ciberseguridad todavía no están complementados en su totalidad con la normativa que los haga posibles. Claro, Que todavía queda mucho trabajo en ese camino, Claro, ¿no? a nivel de normalización lo ha comentado Octavio muy bien. Tenemos unos requisitos generales que vienen en la directiva o reglamento, pero que se desarrollan, o las soluciones técnicas específicas se desarrollan en normas europeas En normas armonizadas. europeas. En el caso de maquinaria autónoma ya tenemos algún ejemplo de norma, ¿vale? Del tema de maquinaria autónoma y se está trabajando en normas de gestión de flotas de maquinaria autónoma, pero a nivel internacional. Internacional. Entonces, a nivel europeo sí que se va a tener que trabajar, ya sea, oye, pues en maquinaria de movimiento de tierras o en general. Ya digo que el tema de carretillas sí que hay. Pero bueno, queda muchísimo trabajo estos próximos 3 Lo que veo años. es que este reglamento no es un punto final, sino un punto de inicio, un punto y seguido, y que todavía habrá mucha tela que cortar y que lógicamente se seguirá cortando y que esperamos que poder contar con vosotros en futuras evoluciones del reglamento para poder seguir informando a las personas que asisten a los foros. Yo no me queda sino agradecer vuestra intervención, vuestro tiempo, vuestra dedicación por estas presentaciones que tan brillantemente desde mi punto de vista y tan complicadas de llevar a cabo habéis realizado y por supuesto agradecer a todos nuestros oyentes su presencia en este foro que espero y deseo que haya sido del gusto y del agrado de todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a Sergio y Octavi y hasta el próximo foro. Un saludo para todos. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.